Entonces, como les venía diciendo, lo que toca ver hoy día son las estructuras especializadas de los vegetales. Al igual que en los seres humanos, eh, las células de los seres humanos se especializan y forman como estructuras diferentes. Por ejemplo, una célula de la piel es muy distinta a una célula que se puede encontrar en el cerebro que se llama neuronas. Entonces, así como en nuestro cuerpo las células se especializan y forman tejidos especializados para una función determinada, las plantas hacen lo mismo. Por ejemplo, en los seres humanos podemos encontrar estructuras especializadas como puede ser el estómago. ¿Ya? El estómago sería como una estructura especializada, ¿no es cierto? Que sería un órgano que, ¿por qué le decimos que es especializada? Porque se encarga específicamente de lo que sería la digestión. ¿Ya? A diferencia, por ejemplo, de la piel, que es otra estructura especializada que no tiene nada que ver con la digestión, sino que se encarga de otras cosas. Entonces, como que se especializa en su función determinada. Y por eso son diferentes. Por eso es diferente el tejido de la piel con el tejido del estómago. Lo mismo pasa con las plantas. Las plantas, por ejemplo, el tejido que podemos encontrar en una hoja va a ser diferente al tejido que podemos encontrar, por ejemplo, en el tallo o en un tronco, porque tienen funciones diferentes. En el caso de las plantas, sus estructuras se modifican y se especializan usualmente para realizar la fotosíntesis. ¿Ya? Vamos a recordar un poco lo que es la fotosíntesis que se ven como en cursos bastante pequeños. Básicamente, para recordar un poquito, la fotosíntesis es el proceso que realiza la planta para poder conseguir lo que es su propio alimento. ¿Ya? Recordemos que los seres humanos para conseguir nuestro alimento tenemos que buscarlo y consumirlo. Como puede ser, por ejemplo, ir a... Tan simple como ir al refrigerador y buscar una manzana, por ejemplo. En cambio, las plantas no hacen eso. Las plantas lo que hacen es utilizar los recursos que tienen a mano para poder producir su propio alimento que nosotros conocemos como glucosa. ¿Qué cosas necesita la planta para poder realizar la fotosíntesis? Vamos a decir que necesita cuatro materias primas para poder realizarlo. En este caso tenemos la luz, en este caso del sol usualmente. Tenemos el agua que consigue de la tierra. Tenemos sales minerales que igualmente la consigue de la tierra. Y tenemos dióxido de carbono que lo va a obtener del aire, ¿ya? Del ambiente. La fotosíntesis, al igual que cuando nosotros vimos sistema digestivo, la digestión tenía varias etapas. Tenía, por ejemplo, la etapa, la boca, por ejemplo. Después tenía la etapa, por ejemplo, de estómago, que después pasaba al intestino y después la absorción. ¿Ya? La fotosíntesis igual tiene su etapa que aquí están como resumidas de manera súper simple. Inicialmente, la luz solar es captada por las hojas. ¿Ya? Recordemos que las hojas, las células de las hojas, tienen unos organelos o un organulo, que también se puede llamar así, llamado cloroplasto. ¿Ya? Estos cloroplastos, dentro de ellos tienen una molécula llamada clorofila, que es un pigmento. Un pigmento es básicamente una molécula que es capaz de absorber luz. Entonces, las hojas de las plantas tienen cloroplastos. Y dentro de estos cloroplastos tenemos esta molécula llamada clorofila que se va a encargar de absorber los rayos del sol para posteriormente utilizarlos como energía. Mientras ocurre eso, eh, en las hojas de las plantas, por otro lado, abajo, en las raíces, va a ser absorbido el agua y las sales minerales que se van a obtener de la tierra. Eh, y recordemos que también las hojas no solamente van a absorber la luz, sino que también van a dejar entrar el dióxido de carbono. Pero ¿cómo entra el dióxido de carbono a la planta? Entra gracias a unas aberturas que se llaman estomas, que lo vamos a ver más adelante. Un estoma, para que se entienda, básicamente sería como el lugar por donde respiran las plantas, sería como las fosas nasales, por así decirlo, de las plantas, para que se entienda. Entonces, en resumen, en las hojas se van a obtener dos de estos cuatro recursos. Se va a obtener la luz gracias a los cloroplastos y se va a obtener el CO2 gracias a los estomas, que recordemos que son como las fosas nasales de las hojas. Y los otros dos recursos que me faltan, que es el agua mineral, el agua, perdón, y las sales minerales, se van a obtener en las raíces.
Y ahí obtenemos los cuatro recursos que necesita la planta para hacer la fotosíntesis. El dióxido de carbono y el agua se van a mezclar para formar lo que se conoce como savia elaborada. Que todavía la savia elaborada, por así decirlo, es como lo previo a la glucosa. ¿Ya? Es como que es lo que se va a transformar finalmente en glucosa. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo se transforma la savia elaborada en glucosa? Se transforma gracias a un proceso que ocurre con energía del sol. ¿Ya? Esta savia elaborada utiliza energía del sol, energía solar, o la luz, y se va a transformar en glucosa. Al ocurrir este proceso, en el que la savia elaborada se transforma en glucosa, se libera igualmente oxígeno, que es este oxígeno que es el que va a utilizar los seres humanos. Ya de aquí aparece el oxígeno que liberan las plantas, por eso las plantas igual son tan importantes. Y esto sería como un resumen, por así decirlo, de la fórmula química de la fotosíntesis. Tenemos acá dióxido de carbono más agua, van a formar glucosa y oxígeno. Ya, independiente de la cantidad que ustedes ven aquí, que esto es como más química, ustedes tienen que saber que dióxido de carbono más agua nos dan como resultado glucosa y oxígeno. Y para que ocurra todo esto, las plantas tienen que tener, como dije anteriormente, como dije al inicio de la clase, tienen que tener estructuras especializadas. ¿Qué estructuras especializadas tenemos acá? Por ejemplo, tenemos las raíces, ¿no es cierto? Que es por donde se absorbe el agua y las sales minerales. Tenemos el tallo, que sostiene a la planta, se da como el cuerpo de la planta. Y además acá, por el tallo, hay unos conductos llamados xilema y floema, que es por donde sube y bajan ya sea el agua o la glucosa, que la vamos a ver más adelante. ¿Qué otras cosas tenemos? Tenemos, por ejemplo, las hojas, que habíamos dicho que en las hojas estaban los estomas, que eran como las fosas nasales por donde entraba el dióxido de carbono, y tenemos también los cloroplastos, que absorben la luz del sol. Tenemos también, por ejemplo, este botón que tenemos acá, que finalmente se va a convertir en una flor, y la flor se va a convertir luego en un fruto, ¿ya? Y ustedes saben que el fruto después va a dar, se va a caer, ¿no es cierto? Y tiene la semilla que se va a transformar en una nueva planta. Entonces, básicamente el botón, la flor y el fruto viene siendo como el proceso para crear una nueva planta o de reproducción de las plantas. Si nos vamos específicamente a la raíz, encontramos que la raíz tiene como varias partes que podemos diferenciar. Por ejemplo, tenemos la raíz principal, que es esta que va hacia abajo, ¿ya? Esta raíz principal se empieza como a extender en varias raíces secundarias, ya como las que tenemos acá. Y en la punta de estas raíces secundarias tenemos los pelos absorbentes. ¿Qué son los pelos absorbentes? Los pelos absorbentes es donde principalmente entran el agua y las sales minerales. Entonces el agua y las sales minerales son absorbidos, vale la redundancia, por los pelos absorbentes, pasan a través de las raíces secundarias, luego suben por la raíz principal y se van, ¿no es cierto?, a lo que sería el tallo y las hojas. ¿Ya? ¿Y qué es la cofia? La cofia es esta punta que tenemos acá, que son células que están en formación. ¿Ya? La cofia está constantemente produciendo células y tiene una estructura especializada que hace que, por así decirlo, como que vaya cavando a través de la tierra, como si fuera como un taladro, por así decirlo, para ir cada vez yendo más profundo bajo tierra, para ir consiguiendo cada vez más recursos. ¿Ya? Eso es lo que hace la cofia. La cofia es lo que extiende la raíz principal, ya sea cavando hacia abajo y multiplicando o dividiendo la cantidad de células que tiene, ya para que la raíz principal sea cada vez más larga. ¿Hasta acá alguna duda? Para pasar a lo siguiente. Sí, Ignacio, por eso las plantas tienen como pelo, ¿no es cierto? Esos pelitos que tienen son pelo absorbentes. ¿Ya? Si hay más preguntas o si hay alguna pregunta, la colocan después. ¿Qué tenemos esto que está acá? Que a simple vista se ve como súper complicado. Esto lo que tenemos acá sería el tejido de una planta, específicamente de una hoja. ¿Ya? Voy a cambiar eso mejor, voy a colocar hoja. De una hoja.
Eh, Al igual que la piel recordemos que tiene varias capas. Ya, tenemos, por eso como ejemplo, si yo me caigo y me rompo la piel, por ejemplo, a lo mejor me sale como un cuerito nomás, ¿no es cierto? O a lo mejor me sale como más sangre, pero se vuelve como a cicatrizar. Eso es porque la piel tiene, al igual que una hoja, tiene varias capas. ¿Ya? Es como si yo juntara varias hojas de cuaderno, ¿no es cierto? Un cuaderno normal, un libro. Cada hoja, por ejemplo, viene siendo como una capa. ¿Ya? Obviamente los libros tienen más hojas, pero un cuaderno, pero no tanto como una hoja. Ya como una hoja me refiero de planta o como una piel de una persona o de un animal. Entonces, lo que quiero que ustedes entiendan es de que una hoja tiene varias capas. Una hoja no estoy hablando ahora de libro, estoy hablando de una planta. ¿Ya? Una hoja de planta tiene varias capas. Y cada capa se va a encargar de algo en específico. ¿Qué capas tenemos acá? Tenemos la epidermis superior, que es esta primera capa que ustedes ven acá, de células como de color rosado, que tienen como adentro como un núcleo de color medio morado. Ya, todo esto que ustedes tienen acá es la epidermis superior, que se encarga básicamente de, de proteger la planta. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes ven realmente, cuando ven una hoja, lo que ustedes realmente ven es la epidermis superior. Si ustedes son capaces de sacarle esa epidermis superior, van a ver lo que hay más abajo, y en este caso se tira el mesófilo. ¿Ya? Fíjense en el nombre que está de color negro primero, donde dice fensófilo. ¿Ya? Esto como paréntesis que yo tengo acá, me muestra todo lo que es el mesófilo. ¿Ya? Todo esto como que está en el centro es el mesófilo. ¿Ya? Este mesófilo lo podemos dividir en dos: mesófilo empalizada y mesófilo esponjoso. Si se dan cuenta, el nombre del mesófilo espalizada el color va acorde al de las células que son como de color verde más oscuro. El mesófilo esponjoso, el color también va acorde a las células que son como verde más claro. Ya por eso los coloqué con esos colores. Entonces, de nuevo, tenemos la epidermis superior y tenemos una epidermis inferior. ¿Ya? Una está arriba, la otra está abajo. Entre medio de estas dos epidermis tenemos el mesófilo. Este mesófilo, si queremos ser más específicos, lo podemos dividir igualmente en dos: mesófilo empalizada y mesófilo esponjoso. Y acá en el centro podemos ver como esto como círculo que tenemos acá, como esta redondela, podemos ver una estructura de color rojo y una de color como medio así como verde igualmente, pero un poquito más oscuro. Esto lo vamos a llamar xilema y floema, ya que lo vamos a ver más adelante cuando veamos la explicación. Ahora, ¿qué función tiene cada una de estas estructuras? Yo creo que es el nombre de todas y la función de todas acá. Vamos a repasar uno por uno. La epidermis superior es muy sencilla. La epidermis superior simplemente sirve de protección. Ya, para nada más vamos a decir que sirve. Solamente protección. Ya, protege a la planta de cualquier cosa. Luego abajo, el mesófilo empalizada, que es de color verde más oscuro, tenemos células que se encargan principalmente de la fotosíntesis. ¿Ya? La fotosíntesis ocurre en mayor medida, en el mesófilo empalizada. ¿Ya? Y abajo, el mesófilo esponjoso, si ustedes se dan cuenta, hay como varios espacios vacíos. ¿Ya? ¿Por qué se da esto? Porque las células del mesófilo esponjoso son más grandes. Y al ser más grandes, dejan más espacio entre una y otra. ¿Ya? Ahora, ¿de qué me sirve dejar espacio entre uno y otro? Porque ¿de qué me sirven estos espacios que están vacíos? Me sirven porque en estos espacios vacíos es más fácil que se transporte a través de ellos, ya sea agua o sea aire. ¿Ya? Entonces, a través de esto, en el mesófilo esponjoso, es más fácil que pase el agua y el aire. Esa es su función: dejar pasar o facilitar el transporte de aire y agua. Esta agua, recordemos que está en forma de vapor. Ya cuando yo leo de agua acá, usualmente está en forma de vapor de agua. Ahora, eh, ¿por qué el xilema y el floema están en el mesófilo esponjoso y no están en el mesófilo empalezada? Porque el xilema y el floema son conductos. Imagínense que son como venas o arterias, ¿se acuerdan de los vasos sanguíneos? El xilema y el floema son como por así decirlo, como los vasos sanguíneos, por así decirlo, entre comillas, de una hoja. ¿Ya? O de una planta. Que pues recordemos que el xilema y el floema no solamente están en la hoja, sino que después
se extienden a través del tallo. Porque el xilema y el floema, como es un vaso sanguíneo, recordemos que los vasos sanguíneos de los seres humanos tienen que transportar los nutrientes a través de todo el cuerpo. En este caso, el xilema y el floema, como son los vasos sanguíneos de una hoja, tienen que transportar el CO2, tienen que transportar la glucosa y tienen que transportar el agua a través de toda la planta, del tallo, de las raíces, de las hojas, etcétera, a través de los frutos también. ¿Ya? Y la epidermis superior es muy parecida perdón, la inferior es muy parecida a la superior, pero hay una diferencia. Sí, igual me puede servir de protección, pero hay una diferencia. Si ustedes ven, acá hay espacios, ¿ya? Estos espacios que ustedes ven aquí, estos espacios vacíos que son como entradas, por así decirlo, como con puertas de entrada, son los estomas, ¿ya? Los estomas, recordemos, que son las fosas nasales, entre comillas, por donde entra y sale, donde entra el dióxido de carbono y sale el oxígeno, ¿ya? Entonces, eh, vamos a repasarlo. De todas maneras, aquí están las funciones, no las voy a colocar ahora porque me interesa que vean el dibujo. Pero si a alguien se le olvida, aquí están las funciones para que pueda repasarlas. Entonces, la epidermis superior sirve de protección, solamente eso. El mesófilo lo dividimos en dos: mesófilo empalizada, que es donde ocurre la fotosíntesis mayormente, y mesófilo esponjoso, que sirve para facilitar el transporte de dióxido de carbono, de oxígeno y de eh, agua, que solamente es en vapor. Y luego abajo tenemos la epidermis inferior, que si bien también me sirve de protección, lo más importante acá es que aquí se encuentran los estomas para la entrada y salida de dióxido de carbono y oxígeno. Y también la entrada y salida de vapor de agua. Solamente salida de vapor de agua. Y acá en el centro tenemos un vaso sanguíneo, entre comillas, que nosotros lo conocemos como xilema y floema. Ya, el rojo es el xilema, el verde es el floema. Ustedes solamente ven uno acá, pero pueden haber más. Ya puede haber perfectamente otro circulito acá con xilema y floema acá al lado. ¿Ya? El problema es que solamente muestro uno solo. Esto es lo que acabo de explicar. Y esto aquí me tienen que poner mucha atención porque esto es un poquito complicado, que es el xilema y el floema. ¿Ya? Este conducto que ustedes ven acá, de circular, es como si yo lo estuviera viendo desde arriba. Imagínense una caña, ¿no es cierto? Una caña para tomar bebida, por ejemplo, en el McDonald's, cuando te dan la cañita. Esto se está viendo de arriba de la caña. Se está viendo como, estoy tratando como de ver como lo que hay dentro de la caña, lo veo de arriba. ¿Ya? Pero si veo la caña de lado, si yo quiero ver la caña de lado, voy a ver esto. Ya esta es la parte como del lado de la cañita. Y aquí se pueden ver, de hecho, cómo está subiendo y bajando los líquidos. ¿Ya? Si yo absorbo la Coca-Cola, ¿no es cierto?, con la caña, va a subir acá como se ve en el cilema. ¿Ya? Igualmente acá se ve como de arriba. ¿Ya? Aquí el cilema es prueba, esto que ustedes ven acá de color rojo, ¿no es cierto? Y azul y amarillo, es lo mismo que ustedes están viendo acá. Solamente que son dibujos diferentes, pero es lo mismo, para que se entienda. Ahora, ¿qué función tiene el xilema y el floema? Como les había dicho, el xilema y el floema están hechos de células, ¿ya? Y son básicamente los vasos sanguíneos de los animales, perdón, de las plantas. ¿Qué función tiene el xilema y qué función tiene el floema? La función que tiene el xilema es hacer que ascienda, que suba el agua y las sales minerales que vienen de la raíz. Entonces, en la raíz de los pelos absorbentes se absorben el agua y las sales minerales y suben por el tallo y luego se van a lo que serían las hojas, ¿ya? O los frutos. Esto es gracias al xilema. Entonces, eh, recordad dos cosas. Lo primero es que el xilema es solamente ascendente, ¿ya? El xilema solamente hace que suban el agua y las sales minerales, no que bajen, solo que suban. Y lo segundo que tienen que tener en consideración es que las células de xilema son células muertas, ¿ya? Por eso son más duras. Si ustedes ven, por ejemplo, un tallo de un árbol, perdón, un tronco de un árbol, ¿por qué es tan duro el tronco? Porque son células muertas. Lo mismo pasa con el xilema. El xilema es un conducto más rígido, más duro, porque está hecho de células muertas. Entonces, tienen que tener esas dos cosas en consideración. Lo primero es que está hecho de células muertas, y lo segundo es que solamente hace que suban las cosas, solamente hace que ascienda el agua y las sales minerales desde la raíz, pasa por el tallo y se va a las hojas, ¿ya? Donde ocurre la fotosíntesis. A diferencia del floema,
El flema es un conducto más blando porque está hecho de células vivas, ya por eso es más blando. Y a diferencia del celema, el flema no solamente hace que ascienda el agua y la glucosa, sino que también bajen. ¿Ya? El celema entonces solamente sube y el flema sube y baja el agua y la glucosa. De hecho, acá en este GIF se puede ver, si ustedes ven como estas moléculas que están subiendo y bajando, aquí el celema solamente está subiendo. ¿Ya? En el flema algunos suben y otros bajan. Por ejemplo, acá los azules bajan y los verdes suben. ¿Ya? Y aquí también podemos ver otras diferencias. Por ejemplo, me parece que en el xilema transporta solamente en un sentido, que es sentido ascendente, transporta agua y sales minerales, no hay paredes entre las células, son solamente células muertas. Esto de paredes son de lignina, esto no lo vamos a mencionar mucho porque sería algo más complicarlo más. Este aquí, por ejemplo, transporta agua y el alimento que sería la glucosa. Las células son células vivas, perdón, el conducto está hecho de células vivas y transporta en ambos sentidos. ¿Ya? ¿Alguna duda con el xilema y el flema? Que es un poquito complicado. ¿No hay consultas? Ok. Entonces, no se olviden. Este dibujo del xilema y el flema que ustedes ven acá es lo mismo que este dibujo que está acá, solamente que el dibujo es diferente. Solamente eso. Ya lo digo, yo soy otro autor. ¿Ya? Y ambos se ven desde arriba. Ambos estoy viendo la caña desde arriba. ¿Ya? Hoy como, por ejemplo, tuviera una botella, ¿cierto? Y veo la botella desde arriba. Pero si veo la botella desde el lado, desde el costado, voy a ver esto. O si veo una caña del costado, voy a ver esta estructura alargada. ¿Ya? Es para que vean cómo estamos viendo la perspectiva. Y recordemos que el xilema tiene dos características. Primero, el conducto es más duro, está hecho de células muertas. Y lo segundo es que el agua y las sales minerales solamente suben. Ya no bajan, solamente suben. A diferencia del flema, el flema también tiene dos características. Lo primero es que está hecho de células vivas, por ende no es tan rígido. Y lo segundo es que el agua sube y baja, al igual que la glucosa. Ya entonces aquí puede ser ascendente o descendente. Aquí lo que explica más o menos cómo logra subir el agua a través de las raíces. Sabemos que las raíces absorben esta agua, pero no tienen la suficiente fuerza para que esta agua que está en las raíces llegue hasta lo más alto del árbol o llegue a lo más alto de la planta. ¿Ya? Como la fuerza con la que absorbe el agua no es tan fuerte para que llegue hasta la última hoja, la hoja de más arriba, ocurre lo que se llama succión de agua. ¿Qué es la succión de agua? Es simplemente que lo que ustedes tienen que saber que los estomas, recordemos que los estomas son las fosas nasales de las hojas, se pueden abrir y cerrar. Y cuando se abren, existe la posibilidad de que se escape vapor de agua. ¿Ya? Entonces, en la hoja cuando se escapa vapor de agua, este vapor que se está escapando tiene que ser repuesto, por así decirlo, por agua que está entrando. Entonces, a medida que el agua se escapa, en forma de vapor, está entrando agua por las raíces. Entonces, esa es succión de agua. A medida que sale el agua por las hojas, se está entrando, por así decirlo, el agua por las raíces. Y eso aumenta, ese hecho de que se escape y entra a la vez, aumenta la presión con la que entra el agua y puede llegar a todas las estructuras de la planta. Eso ustedes ya lo conocen, que es el cloroplasto. Ya que aquí tenemos varias cosas. El cloroplasto es todo esto, ya toda esta circunferencia o este óvalo. Dentro de los cloroplastos tenemos unos tilacoides, unas estructuras que se llaman tilacoides, que son como estos como discos que se ven acá. Y los tilacoides se juntan, se apilan uno arriba de otro, y al apilarse se forma lo que se llama grana. Entonces, la grana no es más que un conjunto de muchos tilacoides. ¿Qué hay dentro de estos tilacoides? Dentro de estos tilacoides hay clorofila para absorber la luz del sol. Y la fotosíntesis ocurre acá, en los tilacoides.
Y aquí específicamente ocurre la fotosíntesis. Acá tenemos lo que explica lo que es la clorofila, que ustedes ya lo saben, que es un pigmento que es capaz de absorber agua, perdón, que es capaz de absorber luz para hacer la fotosíntesis. Aquí se puede ver una célula, ¿no es cierto? Hexagonal, aquí se ve una célula de una hoja. Acá dentro de color verde se ven varios cloroplastos, para que ustedes sepan que no hay un solo cloroplasto por célula, sino que hay varios cloroplastos por célula. Y de color verde porque la clorofila es de color verde. Y finalmente aquí tenemos los estomas que lo estaba mencionando durante todo el PowerPoint, pero no se lo he mostrado. Aquí tenemos un estoma. Esto que ustedes ven acá, esta como, que parece como un chito, ¿no es cierto? Como un soufflé, es una célula oclusiva. Y si se dan cuenta, aquí tenemos dos células oclusivas. Aquí tenemos una y aquí tenemos otra. Estas dos células oclusivas se juntan y dejan un espacio al medio. ¿Ya? Este espacio que tenemos acá al medio se llama ostiolo. Y en conjunto de estas dos células, más el espacio que tenemos acá al medio, esto en conjunto lo vamos a llamar estoma. Si se dan cuenta, este estoma que tenemos acá está abierto. Por eso está el ostiolo, acá está, este espacio está abierto. Si vemos la imagen de la derecha, vamos a ver una imagen real de estos estomas. Aquí, por ejemplo, de color negro, tenemos un ostiolo que está cerrado, ¿ya? Y esto que tenemos alrededor serían las dos células oclusivas, que no se logra ver mucho la diferencia entre una y otra, pero son dos células oclusivas. Si vemos en cambio este estoma que está acá en el centro, si se dan cuenta, al medio del ostiolo, al medio de todo lo que es de color negro, con medio tenemos como una rayita de color como blanca, ¿no es cierto? Porque este ostiolo, este estoma, se está abriendo, ¿ya? Y está dejando entrar el dióxido de carbono y está dejando salir oxígeno o vapor de agua. Entonces, repito, el estoma es todo esto. Todo esto es un estoma. Las células oclusivas son dos, una de cada lado, ¿ya? Y en el centro tenemos un agujero, una cavidad llamada ostiolo, que aparece acá. Pero recordemos que el estoma es todo, ¿ya? El ostiolo es solamente lo que está en el centro, ¿ya? Y las células oclusivas es lo que está alrededor, para que no se confunda. ¿Qué función tiene el estoma? La función del estoma es abrirse para que entre dióxido de carbono, abrirse para que salga oxígeno y cerrarse para evitar que entre o salga vapor de agua. Obviamente, como esto no es perfecto, sí o sí va a terminar saliendo un poco de vapor de agua, ¿ya? Y eso sería entonces.